Entonces, esta pedagogía transparente tiene que ver para algunos autores con que el estudiante y su proyecto estén al centro y todas las herramientas con que cuenta alrededor y que son de muy fácil acceso, cualquiera de las cosas que ustedes ven alrededor del proyecto, tiene que ver con estas tareas como podría ser problematizarse, leer noticias, o sea, lograr tema, ¿no?, en función del contexto que están viviendo, preocuparse por cosas, o sea, los estudiantes tienen siempre preocupaciones que tienen que ver con su cotidianidad por la vía de lo que les llega por televisión, por radio, obviamente por el Facebook, las redes, etcétera. Siempre traen motivo para poder discutir y hacer cosas en cualquier campo, ¿no?, en cualquier campo de conocimiento. Entonces, problematizarse es nutrirse de los medios. Pueden publicar y compartir en blogs sus ideas, pueden colaborar con otros, hacer investigación gestionando información de fuentes reconocidas, fuentes documentales muy reconocidas, seguir a colegas o expertos y todo utilizando los medios más convencionales que ahora tenemos a mano, como los que están ahorita señalados en la lámina. A eso es a lo que le llaman pedagogía transparente. La instrucción es elemental, o sea, es encontrar el proyecto, la idea, el caso, ¿no?, el problema que el estudiante quiere trabajar y luego tiene todas las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Entonces, esa es una perspectiva en la que se dice las tecnologías lo están rodeando, tiene ya ahí los elementos, entonces pueden entrar y aprender. El contenido se está planteando. Bueno, quería yo en esta tercera parte centrarme un poquito más en las funciones, en lo que llamaríamos estas tres funciones, no porque sean las únicas, sino que me parece que de alguna manera sintetizan mucho de lo que los docentes, los educadores, digamos, no solo los docentes, los educadores en general están teniendo que hacer, ¿no? Y que sería visto, en este caso, yo planteaba tres actores centrales de lo que es la educación mediada por tecnología. En la docencia y la asesoría yo estaría viendo a todos los que se dedican a la educación convencional, a la educación presencial, pero que están ya mediatizando sus formas, utilizando algún tipo de tecnología para los contenidos o para interactuar con sus estudiantes, y por supuesto la tutoría y la autoría, que son más propias de la educación a distancia o de las modalidades mixtas. Entonces, en el caso de la autoría, yo creo que los autores de contenido están mediando y están conectando y están virtualizando, solo son algunos enunciados que tienen que ver con esto, no es exhaustivo, pero ¿qué le toca a los autores? Normalmente mediar entre los entornos naturales y digitales, encontrar estas etiquetas del shampoo o las peceras, o sea, estar viendo, bueno, ¿en qué están los jóvenes? ¿Qué les interesa? O los estudiantes adultos, ¿y por qué tendríamos que mediar? O sea, ¿cómo hacer digital o cómo les hacemos el planteamiento digital de aquello que está en sus entornos cotidianos? ¿Cómo trabajamos los objetos de conocimiento y las experiencias de conocimiento, que son diferentes? Yo creo que cuando uno desarrolla contenidos, el problema es que la mayor parte de los cursos que uno ve en la web tienen contenidos expuestos para que otro venga, los apropie, haga reseñas, o sea, se haga eco de eso, lo devuelva, y son los modos en los que solemos ver las instrucciones, ¿no?, digamos, o las guías de aprendizaje, generalmente son así. Pero cuando uno plantea lo que uno quiere es gestionar una vivencia, o sea, una experiencia de conocimiento, el planteamiento no es tan lineal, no puede ser como tan únicamente lee y yo voy a suponer que vas a tener una experiencia de aprendizaje porque lees. O sea, es mucho más complejo que eso. Entonces, el autor tiene que estar pensando en situación, o sea, ¿cómo es que pongo la lectura? ¿Para qué la pongo? ¿En qué contexto la pongo? Y para que haga qué el sujeto con esa lectura, por ejemplo. Obviamente, entre los saberes y las situaciones en las que se va a desempeñar alguien utilizando esos saberes, conectar con los saberes acumulados, ahí es donde viene esta cuestión ya más del conexionismo, es decir, probablemente ahora un autor de materiales no tiene que pensar en digitalizar todo aquello que considera valioso para un determinado campo de conocimiento, un campo de formación, sino que tiene que plantearse en dónde están esos saberes acumulados, en qué centros de documentación, en qué redes de expertos. Y de pronto es más valioso conectar hacia allá que sintetizar contenidos y estárselos dando ya muy procesados. A nosotros, una experiencia en la UDG virtual que les comento es, nos hemos dado de topes para las autorías, por ejemplo, cómo manejar la autoría de las antologías que solemos dar como parte de nuestros cursos. Seleccionamos las lecturas, tenemos que hacer a veces procesos muy complicados
para tener los derechos de autor y poder publicar lo que sea, los materiales dentro de las plataformas, cuidamos mucho esas formas. Y yo siempre me he preguntado, bueno, ¿y por qué les damos las lecturas? O sea, ¿por qué no hay una formación para la búsqueda? O una formación para que se sepan manejar en los centros de documentación. Es terrible que no sepan ni cuáles son, ni cómo entrar, ni cómo darse de alta, lo cual tendría que ser ya como una condición elemental para un estudiante hoy, ¿no? O sea, saberse mover en los centros de documentación digitales, además de los físicos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas tienen que ver también con que a veces hay como una sobreprotección, digo yo, ¿no? En el diseño pedagógico, en el que queremos dar el paso 1, el paso 2, el paso 3. Y también está el otro problema de que a veces no los damos esos pasos y los estudiantes se pierden con mucha facilidad. Entonces es siempre como ¿dónde está el equilibrio, ¿no? Y dónde podemos hacer un diseño que pueda tener como el menú o los recursos idóneos para cada persona, porque cada persona necesita cosas distintas. Y muchas de nuestras actividades, por ejemplo, cuando uno les pide, elabora un cuadro sinóptico, damos por hecho que saben elaborar un cuadro sinóptico, o que saben comparar, o que saben producir un ensayo, ¿no? Y a veces las instrucciones traen de golpe eso, cuando los pasos justamente no se han dado para que logren ese tipo de planteamientos. Entonces, bueno, a eso llamamos como conectar con saber acumulado y por otro lado, mediar con la experiencia, o sea, en este caso la experiencia de producción del estudiante. No basta decirle con qué insumos, sino qué va a producir con ello, ¿no? Y en este caso, dejaba yo al final el asunto de la virtualización de los objetos de conocimiento, que por supuesto toca a los autores el poder determinar de qué manera va a ser representado el conocimiento que le pueda ser más accesible al estudiante, más accesible en términos perceptuales y cognitivos, pero no, insisto, no para hacerle la tarea. Nos ha pasado todo el tiempo en la enseñanza convencional de que los buenos profesores, o sea, profesores muy, ¿cómo diríamos?, muy responsables, muy preocupados por lo que van a trabajar sus estudiantes, llegaban con cuadros sinópticos muy elaborados. O sea, yo recuerdo, ¿no? Alguien que trae el mapa ya elaborado, el cuadro sinóptico ya hecho, y los estudiantes lo copiamos, pero encantados. Pero al mismo tiempo que nos están facilitando la información, nos están obstaculizando el pensar, ¿no? O sea, el hecho de que te lo están dando ya procesado. Te doy el mapa ya hecho, tú ya no lo tienes que elaborar, ¿no? Si te doy la síntesis ya hecha, tú no vas a tener que sintetizar. Entonces, este tipo de planteamientos tendrían que ver con que el autor de contenidos tiene que estar pensando no en lo que les va a dar como información, sino en lo que va a provocar como experiencia, ¿no? Entonces, básicamente sería ese el planteamiento. Para un asesor, que lo ubicamos mucho más ya en la parte operativa, ¿no? Cuando el diseño ya está, sea en un curso mixto, en un convencional presencial o en un curso a distancia, normalmente tiene que estar el asesor mediando entre la cognición y los afectos, los contenidos y los intereses personales, porque muchas veces no hacen resonancia y el estudiante sabe que tiene que hacer la tarea, pero no sabe por qué la tiene que hacer, ni le interesa, y entonces ahí es donde viene todo el rol de la mediación del docente para encontrar y qué sí le interesa, y por qué esta tarea tendría que plantearse de otra manera, porque para él no es suficiente ni atractiva, así como está, etcétera, ¿no?